tecnología. En esta tarde vamos a continuar con los webinars programados por el Colegio Médico del Perú en el Consejo Regional 9 de Ica, los cuales se vienen realizando en forma constante, exponiéndose temas de gran interés en diferentes materias y sobre todo en relación a la pandemia COVID-19. Todo esto se realiza con la finalidad de continuar con la educación médica continua. La Junta Directiva de nuestro Consejo Regional 9 y su decano, el doctor Julio Torrechán, les da la bienvenida en esta tarde a nuestro ponente y a todos los asistentes por vía virtual. Sin más preámbulos y en aras del tiempo, tengo el honor de presentar al doctor Jack Erickson Moreno Lázaro, quien es médico emergenciólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud Trujillo. Asimismo, es médico asistente del área UCI COVID-19, instructor de los cursos FCCS y el AHLS, egresado de la Universidad UPAO, donde hizo sus estudios de pregrado y los estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta tarde, el doctor Jack Erickson nos va a presentar el tema manejo en emergencia de pacientes con COVID-19. Lo dejamos con el audio, doctor Jack. Bueno, buenas tardes con todos. Disculpen la molestia, como había comentado justo el doctor. Y bueno, a ver si logran ver. ¿Sí? Ya está. Ya. ¿Y damos inicio? Sí, doctor, sí. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, me ha tocado hablar hoy día acerca del manejo del paciente COVID en emergencia. Como había presentado ya el doctor, yo soy médico emergenciólogo, actualmente trabajo en la UCI del Hospital Alta Complejidad. Nuestro hospital, ha sido nombrado ahora, hace tiempo ya un hospital COVID de la región, ¿no? Junto con el Hospital Regional de Trujillo. Entonces, todos sabemos actualmente en qué situación estamos, ¿no? Lamentablemente los casos siguen avanzando. Ya para el día, amanecer de hoy día se estaba reportando 208.823 casos en todo el Perú, ¿no? Preocupa bastante la forma como van aumentando los casos, cómo la curva va en ascenso, ¿no? Preocupa bastante porque actualmente ya los hospitales que fueron nombrados COVID, por lo menos acá en la región, ya ambos hospitales, tanto el de Seguro como el del MINSA, pues están colapsados, ¿no? Hemos llegado a ese punto crítico donde toca atender en carpas, ¿no? Con pocos balones de oxígenos, con todos los problemas logísticos que supongo hay en todo el país, ¿no? La tasa, de mortalidad también se sigue manteniendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Libertad tenemos una tasa de 4.33, ustedes en Ica tienen una tasa un poco más alta, ¿no? De 6.49. Esto siempre unido a un subregistro, ¿no? Lo cual todavía es mucho más preocupante. El común del día, lo que vemos nosotros que estamos en el tratamiento de los pacientes es la cantidad de pacientes, en su mayoría, pues, varones, ¿no? Más del 50-60% de pacientes que llegan son varones, por lo tanto son también los que tienen, pues, mayor mortalidad, ¿no? En tanto a
a hospitales, bueno, MINSA de salud, se manejan casi la misma cantidad de casos y la misma cantidad de muertes, ¿no? Pues por razones ya de factores de riesgo también podemos saber que los adultos, principalmente mayor de 50 años, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y sobre todo de complicarse, ¿no? Más rápidamente. Por eso que la letalidad en ellos pues es muy alta, ¿no? A diferencia pues de conforme pues va disminuyendo la edad, hay menos casos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hasta el momento en nuestro hospital hemos tenido un solo caso, ¿no? De paciente, bueno, sospechoso, que salió con prueba positiva, pero que luego ya, ahora. ¿Me escuchan? Ya, disculpe. Ya. Ya. ¿Necesidad ya? Ya salí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí me escuchan, doctor? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Y se escucha? Sí, disculpen que se ha cortado acá en la internet. Tengo un problema acá con la conexión. Ya, entonces, y esta ola de crecimiento se va dando, como bien lo manifiesta la OMS, en toda América del Sur, ¿no? Que es el nuevo epicentro de la epidemia, ¿no? Bueno, actualmente, ya, bueno, de hace un par de semanas ya entramos en el top 10 de los países con mayor casos. Actualmente estamos en el puesto número 8, ¿no? Ya yo creo que como nosotros pues que estamos ahí en el día a día, vemos cómo crecen la cantidad de casos y yo creo que vamos a llegar a pasar inclusive a España, ¿no? Este es un gráfico que compartió un colega de Costa Rica, ¿no? Acerca de cómo se comporta la curva a nivel de todos los países latinoamericanos,
y vemos cómo, pues, bueno, Estados Unidos pues sigue liderando, ¿no? Casi 2 millones, se va por los casi 2 millones de casos. Brasil, que también sigue en ascenso, y nosotros que estamos en tercer lugar, ¿no? Luego viene pues una crecida de otros países cercanos a los países donde tienen más casos, el caso de Canadá y Chile, pues, ¿no? Entonces, qué fácil sería esto, ¿no? Poner un letrero y decir, no, no te queremos y bueno, no nos molestas más, ¿no? Este es el ciclo de vida del SARS, que bueno, que ya de repente en otra oportunidad han hablado de la fisiopatología, ¿no? Cómo el coronavirus entra a la célula huésped, ¿no? Sabemos que se une a los receptores de enzima de angiotensina, a la AC2, ¿no? Y que, bueno, eso también tiene mucha relación y tiene mucha relación con las complicaciones de los pacientes que tienen síntomas cardiovasculares, ¿no? Nosotros lo vemos también en el día a día, que estos pacientes hipertensos o que tengan un infarto previo o problemas ya, tanto propio de la complicación de la hipertensión como son los problemas renales, pues son lo de mayor pronóstico, ¿no? Hacen una enfermedad severa y la mayoría de ellos pues fallece, ¿no? Se ha descrito 3 estadios clínicos del COVID, ¿no? Estadio 1, estadio 2, el cual se divide en estadio 2A y 2B, y el estadio 3, el cual estadio 1 es considerado como la infección primaria o la infección en etapas primarias, el estadio 2 ya lo que se considera la fase pulmonar, donde podemos ver ya que el virus empieza a hacer daño a nivel pulmonar, unido pues a tener complicaciones básicamente ventilatorias en el paciente, ¿no? En el caso de la saturación y mayor compromiso oxigenatorio, ¿no? El paciente pues ya comienza a tener mayor disnea, comienza a tener hipoxia ya un poco más severa, ¿no? Y bueno, esto nosotros lo podemos, digamos, graficar en el caso de la toma pues de un gases, de un AGAN, un examen de gases arteriales, donde podemos ver pues que el PAFI pues disminuye menos de 300 milímetros de mercurio, ¿no? Y la fase 3, que es la fase donde ya, bueno, en la fase 2B hacia la 3 es donde ya comienza a aumentar esta replicación de virus y comienza pues a ya aparecer la fase inflamatoria propia del huésped, ¿no? La llamada tormenta de citoquinas, ¿no? Donde produce pues mayor destrucción a nivel celular, se activan factores procoagulantes, proinflamatorios, entre ellos la interleuquina 6, ¿no? Aumento del dímero D, aumento de ferritina, y que esto pues lleva a muchos cambios protrombóticos, el cual comienza pues ya a lesionar los vasos más pequeños hasta los vasos más grandes según comienza a aumentar la enfermedad, ¿no? Esto fue descrito por los italianos, ¿no? Porque en un primer momento es una enfermedad nueva, ¿no? Una enfermedad que va cambiando poco a poco. Y nosotros, pues, en un primer momento se pensaba que el problema era netamente respiratorio, ¿no? Cuando luego los italianos hicieron un estudio, pues, en cadáveres, ya, pues, la terapia empezó a cambiar, ¿no? Ya empezaron a entrar los anticoagulantes y en los cuales, pues, se veían mejores resultados, ¿no? Hay también elevación de algunas enzimas de troponina, pro-BNP, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente también en un momento llega a tener un edema agudo de pulmón, el que no es cardiogénico, pero también al tener ya lesiones microvasculares, comienzan a producir injurias a nivel de miocardio, ¿no? Eso también nosotros lo hemos visto. Entonces, ustedes saben que recientemente llegaron pues unos colegas chinos acerca de dar algunos consejos de cómo poder nosotros detener esta pandemia, ¿no? Entonces, ellos hablaron del principio de los 4 tempranos, ¿no? Primero, de una detección temprana de la enfermedad. Segundo, un diagnóstico temprano. Tercero, el aislamiento temprano también de los pacientes con síntomas o pacientes que han sido detectados positivos. Y el otro que es muy importante, que nosotros también como personal de salud debemos aplicar y tener muy en cuenta, es el tratamiento temprano,
¿no? Y en eso de repente estamos un poco fallando, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestro país, pues, en cuanto al nivel primario y secundario, pues, del sistema de salud no estamos tan bien, ¿no? Entonces, ahí donde de repente estamos fallando y el paciente muchas veces llega al hospital ya con cuadros muy avanzados, ¿no? Entonces, esto complica mucho las cosas porque el paciente llega con cuadro avanzado y lo único que nos queda es darle soporte oxigenatorio, la mayoría de ellos fracasan y van a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, para esto se describieron factores asociados a la gravedad, ¿no? Hay unos factores muy predisponentes como son la edad, ¿no? La edad mayor de 60 años, la hipertensión. Si el paciente también empieza a tener durante la enfermedad temperaturas altas, que ya comienzan a aumentar, o sea, comienzan a persistir con los días, se dice que cuando tienen pues fiebre mayor de 3 a 4 días, el pronóstico empeora, ¿no? Otro problema también que también ellos, que también han encontrado son los linfocitos, ¿no? El paciente cursa con linfopenia. Se dice que ya cuando el paciente empieza ya a tener menos de 1500 ya es un signo de alarma, ¿no? Y cuando tiene ya menos de 800 linfocitos, ya el riesgo inclusive o el riesgo de tener o que la gravedad sea, de que la enfermedad sea más grave, aumenta hasta un 4.5%, ¿no? Si hay una sobreinfección, también esto agrava más la enfermedad, ¿no? Porque aparte de combatir el virus, tenemos que también combatir la parte infecciosa, ¿no? Lo cual pues complica mucho más el panorama del paciente, ¿no? Muchos de nuestros pacientes también han ido o han respondido bien a la terapia de soporte y, bueno, terminaban pues complicándose con una neumonía intrahospitalaria y a veces pues fallecían por la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Otro marcador muy importante es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Sabemos que esta se eleva cuando hay destrucción celular y sobre todo cuando ya comienza a haber destrucción a nivel del pulmón, esta se eleva por encima de los 245, ¿no? Miren cuánto es la sensibilidad, ¿no? O sea, el valor de la prueba, ¿no? En este caso. Igual manera, la creatinina, la urea también cuando comienzan a elevarse, provocan pues, el paciente generalmente grave con COVID, por lo general hace trastornos renales, ¿no? Y va pues a diálisis y por lo general ya es una etapa ya muy avanzada de la enfermedad. Nosotros, lamentablemente, todos nuestros pacientes que han ido pues a problemas renales y han ido a diálisis, casi todos han fallecido, ¿no? Entonces, esos también son signos de mal pronóstico. Igual que la proteína C reactiva, ¿no? Una proteína C reactiva más de 10 también está asociada a gravedad de la enfermedad. Entonces, lo que el paciente o lo que la mayoría de pacientes van a tener son síntomas constitucionales, ¿no? Se dice que acerca del más del 80% de pacientes con la enfermedad o están en estadio asintomático o tienen síntomas leves, ¿no? Dentro de ellos los principales son la fiebre, la tos, la cefalea, ¿no? Pero otra cosa que también nosotros hemos estado un poco criticando en cuanto a las tensiones era que el hecho de que el paciente no tenga fiebre no quiere decir que no tenga COVID, ¿no? Entonces, porque en distintos reportes se ha visto de que pacientes con fiebre varía, ¿no? Entre el 30 y 50%. Entonces, muchas veces, inclusive entraba el personal a la atención y le medías la temperatura, ¿no? Entonces, si no tenía temperatura, como que se daba porque no tenía, pues, posiblemente no esté, pues, contagiado, ¿no? Entonces, la fiebre no es tanto, pues, un signo patognomónico de la enfermedad, ¿no? Hemos visto también casos de pacientes que llegan con problemas gastrointestinales, pueden ir del 10 al 20%, entre ellos pacientes que tengan diarrea, náuseas y vómitos. Estos síntomas se ha habido también asociado a peor pronóstico, ¿no? Son pacientes que generalmente pueden complicarse, ¿no? Por distintos motivos de deshidratación, pueden entrar en shock, pueden hacer un shock séptico también. Y el otro signo muy importante que se ve más que todo en personas adultas, mayores, ancianos,
es la famosa hipoxemia silenciosa, ¿no? Que lo descubrió Xie en sus trabajos. Se vieron pues que los pacientes generalmente no daban muchos síntomas respiratorios, pero que cuando se les medía la saturación, estos pacientes desaturaban, ¿no? Y a veces muchos de los pacientes o se tequeaban o también tenían otras pérdidas como síncope, y bueno, estos estaban asociados a la hipoxemia silenciosa, ¿no? El examen físico generalmente no es específico, ¿no? 2% de la población pueden tener faringitis o agrandamiento de las amígdalas, ¿no? Generalmente en estos tipos de pacientes, por lo general no hacemos lo que son un examen físico más detallado, ¿no? Por el mismo hecho de que nos podía contaminar, ¿no? Entonces es un cuadro de distintos estudios de los chinos, que son los que más han estudiado esta enfermedad, ¿no? Donde pues los síntomas constitucionales principales fueron fiebre, mialgia y dolor de cabeza, ¿no? Respiratorios altos como la rinorrea y el dolor de garganta, y respiratorios bajos, la disnea, la tos, que es el principal, casi generalmente una tos seca, uno de los principales síntomas, ¿no? Entonces tenemos una clínica típica y una clínica atípica, ¿no? La clínica típica todo el mundo ya lo conoce. La típica es que el paciente, a veces pacientes que tienen ya sonolencia, están un poco también cansados también, anosmia, pueden también presentar hasta en síntomas un poco más finos como la miocarditis o síntomas también neurológicos, ¿no? Entonces, la incubación de la enfermedad nosotros sabemos que va en un promedio de 4 días, un rango de 2 a 7 días, puede ir hasta 14 días, ¿no? Este periodo de latencia también de la enfermedad es el periodo donde un paciente puede contagiar, ¿no? Por eso dice que los asintomáticos pueden también contagiar, ¿no? En mayor proporción. Entonces, nosotros lo que vemos es que hay una evolución típica de la enfermedad grave, ¿no? Por ejemplo, el paciente pues que lamentablemente está yendo mal o se comienza a agravar, la disnea pues empieza a aparecer más o menos al sexto, séptimo día, ¿no? Luego el paciente pues generalmente cuando llega al hospital ya por lo menos pasó más de una semana, ¿no? Y el paciente pues que llega a UCI porque ya más o menos pasaron más de 10 días desde la exposición. Es muy importante que nosotros tengamos nuestro equipo de protección personal, ¿no? Todas las guías lo refieren, todos los estudios también insisten más en lo que es el equipo de protección personal. O sea, nosotros definitivamente no podemos atender sin equipo de protección personal, ¿no? Y esto, en algún momento, creo que se subestimó a la enfermedad, ¿no? Y bueno, las personas no tomaban tanto de repente, no pensaban que nos iba pues a contagiar tanto o que nos iba a provocar tantos problemas graves en nuestra salud, ¿no? Entonces, a veces no se cuidan, y eso de repente fue eso en un primer momento, pero ya cuando la gente ya empezó a tener un poco más conocimiento de lo grave de esta enfermedad, ya teníamos el problema del desabastecimiento del equipo de protección personal, que bueno, que ya a medida que aumentan más los casos, nos estamos quedando cada vez con menos recursos, ¿no? Y eso es muy preocupante, porque lo que estamos viendo ahora, aparte del crecimiento de la curva, ¿no? de los pacientes que están llegando al hospital, es la aparición de mayor cantidad de personal de salud enfermo, ¿no? Y muchos de ellos también en estadios graves, ¿no? Nosotros ya hemos tenido médicos también en nuestra UCI, enfermeras también, técnicos, ¿no? Hasta vigilantes, ¿no? Tenemos de todo el personal de salud ya con problemas, ¿no? Y bueno, y cada vez pues van a aparecer más, ¿no? Bueno, las guías también, en este caso la guía mexicana,
que es donde les traigo este cuadro, nos emplea mucho o nos da énfasis en lo que es que nosotros tenemos que hacer un triaje de las personas, ¿no? De repente los hospitales nombrados como COVID, muchas veces son hospitales pues referenciales, ¿no? O sea, el paciente llega ahí porque sabe que es un hospital COVID, o la mayoría de veces nos refieren a los pacientes, en su mayoría pacientes graves, ¿no? O sea, generalmente el paciente, por ejemplo, que llega a nuestro hospital es porque requiere oxígeno, ¿no? O sea, requiere ya un tratamiento oportuno, ¿no? Si no, puede fallecer. Entonces, en nuestro caso, el triaje de 5 niveles, ¿no? Que es lo que estaban proponiendo los mexicanos, y también en otros países, cuando empezó la pandemia, pues empezaron a tener estos triajes de 5 niveles. ¿Por qué? Porque los hospitales atendían tanto pacientes COVID como pacientes no COVID. Entonces, de repente para los hospitales que tienen este tipo de atención para ambos pacientes, podrían verse mejor beneficiados con este tipo de escalas de valoración para tener un buen triaje, ¿no? La escala que ellos emplean y que también otras sociedades también están empleando es la escala NEWS, ¿no? La escala que fue propuesta por el Colegio Médico, por el Colegio Real de Médicos en Inglaterra, ¿no? El NEWS 2, donde emplea pues los distintos signos o síntomas que nosotros podemos evaluar rápidamente, ¿no? Los parámetros fisiológicos, como son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si tiene o no tiene oxígeno suplementario, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura, ¿no? O sea, son cosas que nosotros podemos rápidamente evaluar sin necesidad de tanto contacto de repente con el paciente, ¿no? Con maniobras invasivas, ¿no? Entonces, cuando ya se evalúa a este paciente, que tiene la escala, esto es en un puntaje. Entonces, los pacientes que generalmente van a quedarse hospitalizados y que requieren un tratamiento oportuno son los que nosotros podemos hacer el triaje con el color naranja y el color rojo, pues, ¿no? El color naranja, que es un nivel de rango medio, ¿no? Y el rango alto es el rojo, que requiere pues tratamiento ya oportuno, inmediato, ¿no? Si no, son pacientes que probablemente hagan un paro cardíaco o fallezcan, ¿no? Otra escala que también nosotros podemos emplear es la escala del CUR 65, ¿no? Que también podemos también evaluar la CUR 65, pero sin el boom, ¿no? Entonces, que lo cual también puede ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, de repente, si no tenemos en el laboratorio el boom, podemos hacer una escala valorativa del CRB 65, ¿no? Donde cuando tenemos un puntaje de 3 o 4 puntos, está pues mayor relacionado con una mayor mortalidad, ¿no? Que puede llegar hasta 31.2%, ¿no? Y que requiere pues una hospitalización oportuna, probablemente en UCI, ¿no? En UCI. Entonces, este es otro diagrama que también ustedes lo pueden encontrar en el libro crítico de internet, el volumen de cuidados críticos, un libro de internet de cuidados críticos, donde pueden ver este diagrama, ¿no? Donde se puede hacer también una valoración del paciente, ¿no? Una valoración inicial. Si nosotros tenemos equipo rayos X, tomar una placa. Si nosotros tenemos un ecógrafo, nos va a servir bastante también para valorar las líneas B, que son ya pacientes que comienzan a tener un problema ya pulmonar, ¿no? El PCR nasofaringio, ¿no? La prueba que nosotros tomamos para detectar lo que es el virus. El PCR, la procalcitonina, si nosotros tenemos oportunidad de hacerle una tomografía, pues se le hace. A veces pasa de que el paciente se le toma la prueba rápida, sale negativo, muchas veces hemos tenido eso, pero con la sintomatología que es muy sospechosa, le tomamos una tomografía y muchas veces vemos ya lesiones pulmonares, ¿no? Entonces, la tomografía en este aspecto es de mayor sensibilidad y nos ayuda bastante a nosotros para poder dar un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, por más que tenga negativo la prueba rápida, pero la tomografía espectroneumónica, ya empezamos a tratarlo como tal, ¿no?
Dentro del laboratorio, que bueno, lo había mencionado antes, la linfopenia, ¿no? Que encontramos casi en el 80% de pacientes, está asociado a gravedad de la enfermedad y a mal pronóstico, ¿no? La trombocitopenia también es un signo de mal pronóstico. Por lo general nuestros pacientes, por lo general no se ve tanta trombocitopenia, pero si es que aparece es de mal pronóstico, ¿no? El dímero D sí, por lo general sí está elevado, y si está marcadamente elevado también es un signo de gravedad. Y dentro de estos marcadores inflamatorios tenemos la PCR, la proteína C reactiva, que sí se ha visto en estudios que está asociado a gravedad de la enfermedad y a mal pronóstico, ¿no? Se ha visto que la PCR en pacientes que no requieren tanto oxígeno la encontramos baja, ¿no? En cambio, en aquellos pacientes que están cursando con hipoxemia severa o comienzan a ya tener indicios o requieren ventilación mecánica, vamos a encontrar una PCR alta, ¿no? Igual que la procalcitonina, ¿no? Que generalmente se comienza a disparar, a aumentar sus niveles cuando se produce ya la tormenta de citoquinas. Entonces, una procalcitonina también mayor de 10 también puede sugerir una sobreinfección o una enfermedad ya bacteriana, ¿no? Lo cual también agrava más la enfermedad. Este es un cuadro también de los distintos estudios chinos, ¿no? En distintas revistas como Lancet o la New England, donde también nos refiere básicamente uno de los signos que nosotros tenemos que tener cuidado, que está bastante asociado con la gravedad del paciente, que es la linfopenia, ¿no? Puede haber también aumento de las transaminasas, de la bilirrubina, ¿no? Que también lo vemos generalmente en los pacientes con shock, ¿no? El fibrinógeno también, que también se comienza a elevar, igual que el dímero D y la LDH, ¿no? La ferritina también es otro valor también de laboratorio que si comienza a elevarse por encima de los 800 ya es de peor pronóstico, ¿no? Aquí vemos cómo está asociada, por ejemplo, en el caso de pacientes con linfopenia que tienen menos de 1000, ¿no? Vemos cómo son los que peor van y los que tienen mayor probabilidad de que fallezcan, ¿no? Igual que el dímero D, como también se dispara en estos tipos de pacientes. Entonces, en la radiología tenemos unas 3 formas como evaluarla, ¿no? Con la radiografía, con la tomografía y con la ecografía. De entre todas, la que es más sensible es la tomografía, porque hemos visto casos también que pacientes tienen radiografías aparentemente normales, pero que desaturan, ¿no? Comienzan a hacer la famosa hipoxemia silenciosa, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros sí tenemos tomógrafo, ¿no? Pero entonces, ante la duda, pues, el paciente se le hace la tomografía y se ve, pues, ya las lesiones en vidrio desmerilado, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Estas lesiones de vidrio desmerilado, en un primer inicio, cuando el paciente, pues, empieza en las fases tempranas, comienzan a ser de menor tamaño, y luego, pues, si la enfermedad se va agravando, comienza a ser como estas lesiones de acá, y finalmente hacen la fase de consolidación, ¿no? De la propia neumonía. Y en la ecografía podemos ver las líneas B, que podemos ver acá. La ecografía generalmente nos va a servir como seguimiento del paciente, ¿no? Para ver cómo va, si el paciente está progresando a mal o se detuvo la enfermedad con el tratamiento oportuno. Entonces, el paciente llega con cierto grado de hipoxia, entonces yo me tengo que preguntar a quién le voy a dar oxígeno y cómo le voy a dar el oxígeno, ¿no? Entonces, yo empiezo con la cánula binasal, ¿no? Que puedo ir, generalmente empezamos con 4 o 5 litros. Si nosotros queremos de repente aumentar la FiO2, utilizamos lo que es la mascarilla simple, y si queremos aumentarle ya a 60-90%, utilizamos la mascarilla con reservorio. Hay un índice de ROX que nosotros también lo podemos emplear, que tenemos 3 parámetros fáciles, ¿no? de tener, que son la saturación de oxígeno, el FiO2 y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, este índice de ROX nos va a servir para identificar qué paciente va a ir a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un índice de ROX menos de 4.88, ¿no? En un paciente ya que está cursando, pues, ya 2, 4, 6 horas ya con oxígeno y no mejora,
pero está teniendo ya problemas a nivel de esfuerzo respiratorio, ¿no? Está teniendo ya mayor tirajes, entonces es un paciente que es candidato a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con alta sospecha de caso de COVID, evaluamos mucho lo que son los factores de riesgo, edad mayor, generalmente mayor de 60 años, que esté usando oxígeno complementario, cambios en la tomografía y que tenga comorbilidades o no, ¿no? Y esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Un paciente que tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, saturación de oxígeno menos de 93 o frecuencia cardíaca más de 120, es un paciente que está en estado crítico, ¿no? Y que requiere manejo inmediato. Dentro de lo que es el área de vía aérea, tenemos que también, claro que tenemos que saber qué procedimientos, ¿no? o qué eventos generan más aerosoles, ¿no? Porque mediante estos aerosoles es que tenemos mayor probabilidad de contagiarnos, ¿no? Entonces, eventos que siempre generan aerosoles, lo que son el tos, el estornudo, la presión positiva en el caso del uso de ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva ha sido dejado de lado básicamente cuando las áreas donde uno trabaja no cuenta con presión negativa, ¿no? Entonces, si nosotros no contamos con área de presión negativa, es de riesgo utilizar modelos oxigenatorios tipo CPAP o de ventilación mecánica no invasiva porque genera mayor aerosolización y el personal de salud que está concomitante se puede contagiar, ¿no? Hay mayor riesgo de poder contagiarse. Está prohibido las nebulizaciones. Si el paciente hace parada cardíaca, lo ideal es intubarlo y hacer la reanimación, ¿no? No tratar de evitar lo que es hacer la reanimación sin intubación previa, ¿no? Porque esto va a generar mayores aerosoles, ¿no? Aspiración también de suero traqueal, cuando no se hace con circuito cerrado. Cuando utilizamos circuito cerrado también hay aerosolización, pero es menor. Y el momento de la extubación, ¿no? Que también es de mayor riesgo para el personal de salud, ¿no? Cuando nosotros hacemos la laringoscopía, es una maniobra que potencialmente genera aerosoles. Cuando yo también voy a intubar al paciente, si hago broncoscopía, endoscopía también, o si hago un tratamiento quirúrgico de emergencia por una vía aérea difícil, como el caso de la cricotiroidectomía o la traqueostomía percutánea o traqueostomía quirúrgica, ¿no? Entonces, el paciente es un candidato para intubación, yo tengo que preoxigenarlo primero, ¿no? Con FiO2 de 80 a 100%. Generalmente utilizamos sistemas cerrados de ventilación. Yo puedo, lo que tengo que hacer ahí es hacer una secuencia de intubación rápida, ¿no? Utilizando lo que es el fentanilo de 1 a 3 microgramos por kilo, o lidocaína 1 miligramo por kilo, que es eso sí tenemos nosotros a la mano, que podemos utilizar. Si vemos que el paciente está con tendencia a la hipotensión, ¿no? Entonces sabemos que estos medicamentos de premedicación también nos puede provocar tanto, provoca apnea, como también puede provocar hipotensión, entonces el paciente se puede chocar, entonces ya yo podría ya tener hacer una infusión de vasoactivos para poder evitar este tipo de percances, ¿no? Si yo voy a utilizar dosis pequeñas, inclusive hasta puedo utilizar en vía periférica, ¿no? Hasta que de repente yo pudiera colocarle un CDC. ¿No? Es muy importante hacer esto, ¿no? Lo que es la inducción y la parálisis neuromuscular. Para intubar al paciente sí tenemos que tener parálisis total, porque eso va a generar que el paciente no tosa, ¿no? O no luche y no haga pues que haya mayor aerolización, ¿no? Lo que se trata de evitar siempre es tener hacer un procedimiento de vía aérea, de intubación de vía aérea, lo más protegido posible y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, podemos nosotros iniciar con ketamina de 1 a 5 miligramos por kilo, 1.5 miligramos por kilo, etomidato, si nosotros también tenemos 0.2 miligramos por kilo, y si un paciente con cardiopatía, diazepam de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo. Si nosotros hacemos la parálisis neuromuscular, tenemos que emplear lo que es el rocuronio o becuronio de 1.2 miligramos por kilo, o también la succinilcolina 1 miligramo por kilo, ¿no?
Es muy importante la posición del paciente. Lo que recomiendan las guías para una intubación con COVID es la videolaringoscopía, ¿no? Pero, bueno, muchos de los países, como el caso de nuestro país, o el caso de varios hospitales, no cuentan con este videolaringoscopio, ¿no? Y también hay que también entrenarse en el uso del laringoscopio, ¿no? Entonces, pero sí es lo que todas las guías te recomiendan, ¿no? Lo que sí también es otra recomendación, es el uso de un filtro, ¿no? Un filtro EPA, ¿no? Para tratar de evitar que salga pues los virus con la aerosización, ¿no? La mejor comprobación del tubo orotraqueal en ese tipo de pacientes debe ser con una capnografía, ¿no? Ahora, si nosotros no tenemos capnografía, pues tendría que hacer la ocultación pulmonar, ¿no? Acá lo que sí lo refieren es el neumotaponamiento antes de ventilar, ¿no? O sea, tratar de llenar lo que es el manquito, no hacerlo antes, porque puede el paciente emitir esa aerolización, ¿no? Y finalmente los cuidados post-intubación, a los cuidados de los signos vitales, tratar que el paciente no se choque, ¿no? Y si está yéndose a la hipotensión o está haciendo bradicardia, dar el tratamiento con fármacos oportunos para evitar esos percances, ¿no? Ese es el filtro que nosotros utilizamos, un filtro EPA, que justo lo colocamos acá, como dice la flecha, para tratar que cuando el paciente comience a respirar o a toser o a dar un manejo de exhalación, no elimine, pues, ¿no? No elimine. Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? En infrarrojos vemos cómo el paciente respira, exhala y comienza a eliminar todos los virus, ¿no? Lo que es el fenómeno de aerolización. Pero con este filtro miren cómo disminuye la exhalación de la carga viral, ¿no? La otra manera como nosotros tenemos que agarrar la mascarilla, si bien es cierto nos han enseñado con la maniobra de la CE, como ustedes pueden ver acá, a la mano derecha, ¿no? Aquí utilizamos la maniobra B, ¿no? B grip también llamado, ¿no? Donde sellamos prácticamente la mascarilla de la cara, ¿no? Lo que tratamos de evitar es que haya fuga por cualquier lado que nos pueda dar hacia la cara, ¿no? Se han empleado muchos dispositivos para protección, como son la caja también de intubación, o también ciertos plásticos protectores para evitar que el paciente, que el operador tenga el menor contacto con la realización del paciente, ¿no? Pero esto demanda mucha práctica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando se practicaba o cuando queríamos hacerlo con el paciente en intubación con la caja, pues resultó un poco difícil, ¿no? O sea, por la incomodidad de la intubación, ¿no? Entonces, si nuestro paciente va a ir a ventilación mecánica, tenemos que tener estos siguientes parámetros, ¿no? La guía mexicana menciona este diagrama de acá, para nosotros tenerlos en cuenta, de cómo nosotros tenemos que empezar a ventilar a nuestro paciente, ¿no? Y también tener conocimiento de que ante la mayoría de casos que tenemos, y ante también las pocas camas de UCI que nosotros tenemos en los hospitales, muchas veces el paciente llega a ser ventilado en la emergencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita en nuestra emergencia tenemos 12 pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Y nuestra UCI tiene 15 pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, es ya todo médico que va a estar en el área de emergencia tiene que por lo menos ya empezar a entrenarse, ¿no? Entrenarse con este tipo de maniobras, hacer uso del ventilador mecánico. Lo ideal también de que como se quiere tener, pues, que en el caso de la intubación, que sea lo más rápido y lo más protegido posible, se menciona, pues, que debe estar ahí gente que sepa, pues, intubar, ¿no? O los expertos, ¿no? En este caso, si nosotros contamos con anestesiólogos en los hospitales, pues, también serían de gran colaboración en el momento de la intubación a este tipo de pacientes, ¿no? ¿No? Aparte también de los médicos emergenciólogos que también están entrenados para intubar al paciente, ¿no? Entonces, si nosotros ya nos toca al paciente intubarlo y poner la ventilación mecánica, tenemos que tener los siguientes parámetros, ¿no? El volumen corriente, más aproximadamente de 6 cc por kilo de peso, pero del peso
el peso que debería tener para su talla, ¿no? Por lo tanto, hay fórmulas, como ustedes los pueden ver acá, que se pueden modificar, ¿no? Para nosotros darle el mejor volumen que requiere el paciente, ¿no? El PIB ideal va a depender mucho también del índice de masa corporal, ¿no? Si nosotros, los pacientes más gorditos o con sobrepeso o con obesidad ya, con grado de obesidad, van a requerir por lo general mayor PIB, ¿no? Son los que de repente también van a tener un poco más de complicaciones porque van a quedarse un poco más de tiempo con la asistencia pues ventilatoria, ¿no? Lo que también quería mencionarles es de que a diferencia en este caso del ARS severo, pues en este caso nosotros consideramos, según los criterios de Berlín, lo mencionan menos de 100, pero para cuestiones de COVID, ya un PAFI menos de 150 ya es un paciente con ARS que está yendo a la gravedad, ¿no? Un ARS severo. Entonces requiere manejo inmediato con ventilación mecánica y tratamiento con PIB, ¿no? Cómo hallar también la frecuencia respiratoria óptima, ¿no? Para mantener un PCO2 de menor a 60. Acá también tenemos la fórmula, como nosotros podemos obtener esta frecuencia respiratoria óptima. El índice de inspiración-expiración tiene que ir entre 1 a 1.5 o 1.2 o 1 a 2, perdón, ¿no? Para evitar que haya atrapamiento aéreo, ¿no? Y puede ser por flujo también o también por tiempo expiratorio, ¿no? Y la FIO, hay objetivos para nosotros, para nuestro paciente, que puede oscilar entre 88 y 94% de saturación de oxígeno, ¿no? O una presión de oxígeno que vaya entre 55 y 80, ¿no? Si tenemos una hipoxemia refractaria, pues podemos aumentar el PIB. Entonces, paciente con menor de 150 de PAFI, ¿no? De presión de oxígeno sobre la FIO2, tenemos que pronarlo, es indicación de pronación. Ya diversos estudios han mencionado que la pronación en los pacientes con falla respiratoria, en este caso, pues, ¿no? Ya con problemas de infección por COVID, pues mejora bastante no tanto en los estudios he dicho que mejora la mortalidad, pero sí mejora la estancia hospitalaria, ¿no? O sea, la disminución de días de estancia hospitalaria, mejora también o previene en este caso las complicaciones propias de la ventilación mecánica de varios días, ¿no? Aunado a eso, pues las polineuropatías que también pueden producir la pseudoanalgesia que nosotros también damos a nuestros pacientes, en este caso, por más tiempo ventilado, mayor tiempo con pseudoanalgesia. Y sabemos pues que los gorditos tienen un poco más o capturan un poco más lo que son los sedación, es un poco más difícil, ¿no? Por lo general van a ser delirio, ¿no? Entonces la pronación prona nos sirve, sí, nos sirve bastante, ¿no? Si ustedes pueden ver acá en los dibujos que les pongo, ¿no? Cómo la posición de diafragma cambia en la posición prona y libera un poco ese pulmón que está metido hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es mejorar el volumen tidal o volumen a la expiración, ¿no? Y también el volumen residual, ¿no? Si nosotros también vemos cómo acá gráficamente, cómo el momento de pronar, ¿no? Vemos que mejora lo que es el flujo sanguíneo y mejora también la parte oxigenatoria a nivel posterior y basal, ¿no? Que son generalmente partes del pulmón que más se afectan con la infección de este virus, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio va a tener? Mejora el índice de ventilación-perfusión, va a aumentar el volumen pulmonar al final de la respiración y va a disminuir el daño también inducido por volumen, ¿no? Muchos de estos pacientes cuando ya comienzan a tener mayor compromiso ventilatorio, pueden hacer volúmenes mucho más altos, ¿no? Inclusive provocar lesiones también provocadas por el exceso de volumen, ¿no? Le quería mostrar acá una comparación de placas de un paciente que tuvo este problema de un ARS, ¿no? Y que en este caso lo pronaron, y a las 48 horas post-pronación vemos cómo parte del pulmón pues se libera, ¿no? Comienza ya a tener más partes mejores ventiladas, ¿no? Esos son los efectos que produce la pronación. Entonces, en cuanto al manejo integral del paciente con ARS,
tenemos que, es un paciente que tiene que estar sí o sí con monitoreo hemodinámico, ¿no? El cual también lo podemos hacer en la emergencia, ¿no? Es más, lo estamos haciendo, ¿no? Siempre tener una presión arterial media mayor de 65, ver que el paciente orine, tenga una buena diuresis. Acuérdense que este paciente grave puede fracasar, puede hacer fallas pulmonares, cardíacas y también falla renal, ¿no? Entonces es muy importante medir la diuresis, ¿no? Un lactato siempre menor de 2, si nosotros tenemos un lactato mayor de 2, está indicando de que probablemente el paciente esté cursando con una sobreinfección, ¿no? Otro medidor también muy importante en la parte hemodinámica es el llenado capilar. El llenado capilar que debe ser menor de 2.5, ¿no? El color de la piel, ¿no? Si una piel tiene que ser, no tiene que ser ni pálida, tampoco ni marmórea, ya son signos de alarma, ¿no? La temperatura corporal, si nosotros tenemos también con temperaturas altas, con fiebre, pues va a llevar a que tenga mayor trabajo respiratorio y mayor también consumo de energías y calorías, ¿no? Es muy importante tener a nuestro paciente con balances neutros o negativos, ¿no? En este caso, acá está contraindicado la sobrehidratación, ¿no? O la hidratación enérgica, ¿no? La hidratación que nosotros tenemos que dar a nuestros pacientes con COVID debe ser una hidratación hasta cierto punto restrictiva, ¿no? No, aquí nosotros no podemos dar esos bolos que nosotros damos, por ejemplo, a los pacientes chocados, ¿no? Tenemos que tratarlo siempre, mantenerlo siempre en un balance neutro, ¿no? La acción analgésica que tiene que ser óptima, porque si la acción analgesia es subóptima o no es la adecuada, el paciente pues va a desacoplar, ¿no? O sea, nos va a hacer asincronía con el ventilador y lo que va a provocar es mayor lesiones pulmonares, ¿no? El aporte nutricional temprano, ¿no? Dentro de las 6 primeras horas, las profilaxis también de las úlceras por presión. Muchos de los pacientes hacen UPPs, ¿no? de mayor grado según el deterioro también de la piel que tenga. La tromboprofilaxis, la cabecera a 40 grados, ¿no? Estos pacientes como también pueden también necesitar en ciertos momentos corticoterapia, pueden también elevar la glucosa y siempre tenemos que mantener la glucosa entre 110 a 180, ¿no? Los electrolitos también tenemos que hacer un buen balance de los electrolitos, ¿no? A ver, muchos de estos pacientes hacen hipocalemia, lo cual unido pues a la sobreenergia pues va a llevar a que este paciente tenga mayor polineuropatía, ¿no? Mucho cuidado también con los cuidados dispositivos invasivos, ¿no? Generalmente estos pacientes que están con ARS, que requieren pronación, ¿no? Muchas veces los pronamos y a veces ahí es donde ocurren los problemas con los dispositivos, ¿no? O se salió el catéter, o se salió la sonda, ¿no? Acerca de la pronación, también me había olvidado también comentarles, es que la pronación se comienza a hacer ya del paciente antes de la intubación, ¿no? La pronación en estado vigil, ¿no? Que cuando el paciente ya está con cánula o está también con máscara, con frío 50% o 4 o 5 litros, tenemos que ya también empezar a pronar a nuestros pacientes porque también les mejora, ¿no? Les mejora los síntomas, hemos visto que les mejora la tos, también les mejora la dificultad para respirar, ¿no? Bueno, la prevención también de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Terapias no recomendadas que también hay que tener mucho en cuenta es no aspirar al paciente por las puras, ¿no? O sea, ya como rutina, aspirar siempre y cuando tenga secreciones, eso nosotros lo podemos ver en el ventilador mecánico, con nuestro gráfico de lazos, ¿no? También aplicar broncodilatadores solamente si es que el paciente presenta broncoespasmo, si no lo tuviera no sería necesario, ¿no? Y también tomar gasometrías solamente si fuera necesario, ¿no? Acuérdense que si un paciente, nosotros le tomamos exámenes de gasometrías cada 6 horas, cada 8 horas, y este paciente no tiene, ¿no? O no tuviera línea arterial, pues imagínense el dolor que también le va a causar, ¿no? Entonces, todo tiene que ser, no tiene que ser tanto en forma rutinaria, ¿no? Otro punto muy importante a considerar es la anticoagulación del paciente con COVID. Entonces, el paciente que va a estar hospitalizado, primero tenemos que ver si está bien o también sus plaquetas, ¿no? O sea, si sus plaquetas están menos de 25.000, entonces está contraindicado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es profilaxis mecánica. Pero si no lo tuviera, hay que evaluar la forma grave del COVID, ¿no? Un PCR mayor de 15,
un dímero D mayor de 1500, la interleuquina 6, bueno, en este caso nosotros no tenemos interleuquina 6, pero en otros países sí lo miden, mayor de 40 picogramos por mililitro, la ferritina, eso sí lo medimos, mayor de 1000 nanogramos por mililitro, y una linfopenia que es menor de 800, ¿no? Todos esos parámetros de laboratorio son parámetros o índices de que el paciente está yendo a un estado de gravedad. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces este paciente tiene que ir a tratamiento con anticoagulantes, en este caso utilizamos la enoxaparina. Si nuestro paciente está con ventilación mecánica invasiva, también tenemos que evaluar el riesgo de hemorragia, ¿no? Si el riesgo de hemorragia es bajo, también tenemos que evaluar si está el dímero D deteriorado, si hay un compromiso hemodinámico, un paciente que de repente esté empezándose a chocar y que probablemente esté cursando con un tromboembolismo pulmonar. Entonces, paciente tenemos que hacer una anticoagulación total, ¿no? Podemos también apoyarnos de los amigos hematólogos para la medición o la valoración también hematológica, ¿no? Entonces, todo paciente, de todas maneras, todo paciente que está con COVID debe tener dosis profilácticas, por lo menos de enoxaparina, ¿no? Entonces, estas dosis profilácticas van a variar, ¿no? Si pesa menos de 70 kilos, podemos utilizar 40 miligramos cada 24 horas subcutáneo, de 70 a 100 kilos, 60 miligramos subcutáneo, o mayor de 100 kilos, 40 cada 12 o 80 miligramos cada 24 horas. Si es un paciente que requiere hospitalización, y que ya está empezando a tener criterios de alarma, entonces tenemos que aumentar la dosis a una dosis intermedia de 40 miligramos cada 12 horas. Y si este paciente está intubado y está complicándose más su estado hemodinámico, ¿no? Entonces tenemos que hacer una anticoagulación total, ¿no? De 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. También tenemos que tener cuidado si el paciente comienza a tener problemas a nivel renales, ¿no? Si comienza ya a una depresión creatinina menor de 30, tenemos que disminuir la dosis a la mitad, ¿no? Y también tenemos que ver signos de sangrado, ¿no? Si el paciente comienza a tener generalmente sangrado por la boca o hematuria franca, ¿no? O podría tener hemorragia digestiva alta, entonces tenemos que valorar suspender el tratamiento en algunos casos, ¿no? Muchas veces este paciente pues con COVID severo puede entrar en un grado de inmunosupresión, ¿no? Los parámetros de inmunosupresión lo había mencionado, ¿no? Uno de ellos es la ferritina y el PCR. Una ferritina mayor de 1000, ¿no? O un PCR mayor de 125, es un paciente que ya está entrando en un grado de inflamación alto, ¿no? Lo que nosotros llamamos una tormenta de citoquinas, ¿no? Este paciente también puede tener el dímero D elevado, el LDH también elevado, y la linfopenia, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes, el tratamiento inmunosupresor para combatir lo que es la inmunosupresión, se ha empleado lo que es el tocilizumab, ¿no? 400 miligramos intravenoso, podemos considerar 200 400 miligramos, si no, dentro de las primeras 24 horas, ¿no? También considerar también la baja dosis de esteroides, en este caso metilprednisolona, 1 miligramo por kilo por día, y algunos estudios también han incluido la dexametasona, 10 miligramos por día, ¿no? Si es de riesgo, bueno, en este caso, dosis intermedias de corticoides, podemos utilizar metilprednisolona de 60 a 125 miligramos intravenosos cada 6 horas por 3 días, luego ya hasta ver pues que el PCR disminuya, ¿no? Dentro de nuestro protocolo del hospital, todos me habían alcanzado. Este protocolo, bueno, como todos los protocolos, tanto de MISA como de salud, va a depender mucho de cómo uno, bueno, va a tratar al paciente con respecto a su clínica, ¿no? Nosotros, en un primer momento, por ejemplo, todos hemos utilizado lo que es la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿no? Hasta que la OMS pues dijo que no lo utilicemos, pero de ahí comenzaron a salir también reportes de que se podría utilizar, ¿no? Entonces siempre hay bastante controversia con los tratamientos, ¿no? Nosotros también lo hemos tenido, pero hemos visto, se ha usado la hidroxicloroquina, ¿no? Por lo menos se ha usado en el hospital. Que hayan tenido la mayoría de pacientes una prolongación de QT, por lo general no se ha visto.
y tampoco se ha visto pues complicaciones o un caso de fallecimiento por problemas cardíacos, ¿no? Pero bueno, es un tratamiento que todavía sigue en discusión, van a aparecer más estudios, van a aparecer más investigaciones, ¿no? Y bueno, algunos medicamentos de repente van a caer, otros medicamentos van a salir pues como se dice, a la palestra, ¿no? Lo que sí seguimos utilizando es la citromicina, porque la citromicina se usa como inmunomodulador, ¿no? En dosis de 500 miligramos el primer día, luego 250 miligramos cada 24 horas por 3 días siguientes, ¿no? Previo EKG, porque la citromicina puede provocar también arritmias cardíacas, ¿no? El otro medicamento que también estamos utilizando mucho y que ya también mucha gente está utilizando afuera también en domicilio es la ivermectina, ¿no? La ivermectina también que se utiliza una gota por kilo cada 24 horas por 2 días. La ivermectina que se ha visto que tiene bastante, la ayuda bastante en que no se replique el virus, ¿no? De esta manera disminuir lo que es la carga viral, ¿no? La ivermectina, si bien es cierto, es un antiparasitario, se ha empleado mucho en varios virus, ¿no? En varios tratamientos de virus. Entonces, a raíz de ahí es que se ha empezado ya a usar en la infección por SARS-CoV-2 y donde sí también se ha visto buenos resultados, ¿no? Nosotros sí empleamos generalmente otro antibiótico más, en este caso la ceftriaxona, ¿no? Y si ya hay ese paciente con EPOC o EPIT, también valoramos el uso de piperacillina tazobactam más levofloxacino, ¿no? Todo esto siempre en vigilancia con infectología. Su protector gástrico, su enoxaparina, como habíamos visto ya, según el protocolo, y también considerando siempre la función renal. Si tiene tratamiento antihipertensivo, también debería darse, eso no contraindica que no se le debe dar. Y también se paciente diabético con tratamiento hipoglicemiante. La oxigenoterapia, que ya la habíamos comentado, si la saturación es menor de 92, ya se le debe dar oxigenoterapia. Objetivos mayor de 90, no es necesario que el paciente llegue a 96, 97, no, salvo que sea pues gestante, donde sí se quiere mejorar la parte de aporte oxigenatorio por lo que tiene al bebé, pues, ¿no? La insulinoterapia, bueno, las escalas, que así ya todo el mundo lo conoce, y si nos vemos que nuestro paciente comienza a tener elevaciones de los distintos exámenes de laboratorio que le hemos mencionado, y que hay alta sospecha de que está cursando con una tormenta de citoquinas, corticoterapia a la cabeza, metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo por día, por 5 a 10 días, inmunoglobulina humana también. En este caso nosotros no lo hemos empleado tan seguido. Tocilizumab sí lo hemos empleado. Decir que el tocilizumab ha mejorado, digamos, a nuestros pacientes sería muy pronto, ¿no? No hemos tenido pacientes con buenos efectos con el tocilizumab, ¿no? De repente, porque se empezó tarde, ¿no? Con el tratamiento. El plasma convaleciente lo hemos puesto dentro del protocolo, pero todavía no lo hemos empleado. Creo otros hospitales a veces están empleando este tipo también de tratamiento, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería mencionarles. Con respecto al tratamiento, al manejo que nosotros estamos haciendo actualmente en nuestro hospital, si hubiera alguna pregunta, estoy para servirles. Muchas gracias, doctor Jack, por el tema que nos ha disertado en esta noche. Es un tema muy interesante y que probablemente nos hace conocer el manejo más adecuado de los pacientes que vamos a tener en una emergencia, y cómo es el manejo cuando vamos a tener que manejarlos ya en una unidad de cuidados intensivos, o por qué no en nuestras unidades de shock trauma, antes de que pasen a las unidades de cuidados intensivos, porque podemos hacer mucho, yo creo, ¿no? Entonces, una pregunta sería, cuando nosotros hacemos la pronación, y bien es cierto, esto van muy bien los pacientes, pero en su experiencia, o por lo menos en sus protocolos, ¿cuánto tiempo pronan al paciente en horas durante el día y por cuántos días? Y cuándo es que ustedes ya deciden terminar de pronar a esos pacientes, ¿no? Nosotros
tenemos a los pacientes pronados entre 48 a 72 horas, ¿no? Lo que se evalúa ahí es lo que es el índice oxigenatorio, ¿no? Y aunado también con el PAFI, ¿no? Si el PAFI mejora, el índice oxigenatorio también es menor de 12 o menor de 10, entonces es un paciente que ya requiere supinarlo, ¿no? Lo máximo que estamos llegando es 72 horas, ¿no? Ese es lo que se debería hacer, ¿no? Menos de 48 horas, realmente la literatura y también distintas experiencias no han visto beneficios, ¿no? Ahora, en la emergencia, como usted dice, se puede hacer mucho, ¿no? Es más, estamos haciendo mucho, ¿no? Cada uno de estos hospitales en la emergencia es como una UCI, pues es como una UCI realmente, ¿no? El paciente ya empieza a ser tratado ahí, ¿no? Entonces, luego nosotros ya, en este caso yo trabajo en UCI, también recibimos al paciente o también bajamos también a ver a los pacientes y se le da tratamiento también en la misma emergencia, ¿no? O sea, a eso nos ha llevado pues la cantidad de pacientes que están llegando, ¿no? Entonces, entre 48 horas a 72 horas como máximo, ¿no? Es lo que nosotros mantenemos en nuestro paciente, ¿no? Luego, silencio oxigenatorio también varía o también hay una nueva bajada del PAFI, ¿no? De la presión de oxígeno sobre el FiO2, entonces volvemos otra vez a pronar a nuestro paciente. El paciente en estado vigil también se debe pronar, ¿no? Hay el paciente puede estar boca abajo o también puede estar de costado, puede inclusive variar su posición, puede irse de costado derecho, a las 6 horas cambiarse, o a las 4 o 6 horas cambiar al lado izquierdo, a las 4 o 6 horas cambiar, dormir boca abajo, ¿no? Entonces, eso también se ha visto bastante también que ha disminuido la tos. Disminuye la tos, disminuye también la dificultad para respirar, ¿no? El paciente se siente un poco más aliviado y comienzan a mejorar, ¿no? La saturación de oxígeno también comienza a mejorar, ¿no? Si nosotros no tenemos AGA en el momento, también podemos valorar el índice con la saturación de oxígeno sobre el FiO2, ¿no? Y nosotros tenemos un índice ya mayor de 200, ¿no? O sea, la saturación de oxígeno sobre el FiO2 mayor de 200 también es un buen indicador que el paciente está yendo bien, ¿no? Ya, muy bien. Teniendo ya los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, y usted que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, hay pacientes que están en cuadros severos y por lo tanto están intubados de larga data, ¿no? A veces más de una semana, 2 semanas, ¿no? Mes. Entonces, hasta un mes o más. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo indican la traqueostomía en estos pacientes? Sí, la traqueostomía, por teoría, debería ser ya pasada los 14 o 15 días de intubación, ¿no? O sea, nosotros vemos un paciente que ya pasaron las 2 semanas y vemos que oxigenatoriamente o ventilatoriamente no va bien y que ya tiende a prolongarse la ventilación mecánica, entonces es candidato a la traqueostomía. Nosotros sí hemos hecho traqueostomía en la UCI, pero sí estamos teniendo bastante cuidado porque sabemos que es un procedimiento que provoca mucha valorización. Creo que es uno de los, junto con la broncoscopía, uno de los que produce más valorización porque abrimos y tenemos pues toda la vía aérea a nuestra posición, ¿no? Entonces se está priorizando que tengan pues ya un PCR negativo, ¿no? O que comienzan ya a tener anticuerpos sin inmunoglobulina G. Entonces sabemos que es un paciente que está ya con anticuerpos propios de la enfermedad, ¿no? Como inmunizado, entonces hay de repente un poco más de confianza en hacer el procedimiento, ¿no? Pero hemos tenido un paciente que inclusive recientemente hemos tenido un paciente que tenía casi un poco más de un mes, ¿no? Intubado, ¿no? Que estábamos justo viendo el destete o si salía o no salía, pero se estaba un poco progresando porque al final se sobreinfectaba. Muchas veces estos pacientes cuando fracasan al destete es porque han tenido una infección intrahospitalaria, pues, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, este paciente tuvo casi un mes, estaba también candidato para traqueostomía, pero progresó en 2 días, progresó muy bien al destete y lo logramos extubar. Y en 24 horas era otro tipo de paciente, ¿no?
oxignatoriamente con cánula a 2 litros, ¿no? Inclusive ayer lo hemos pasado piso, ¿no? Entonces, el tiempo por lo que son por literatura, pues es mayor de 2 semanas, ¿no? Pero en el caso de COVID, pues no están al pie de la letra, ¿no? No es tanto al pie de la letra. Muy bien, muy bien. Doctor, hay algunas preguntas de los participantes acá, y hemos tratado por en aras del tiempo también de tratar de juntarlas, pero hay preguntas en cuanto a las gestantes. El manejo en pacientes gestantes varía en relación a los trimestres, y si es que, ¿cómo sería el manejo en una paciente gestante con un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Sí, bueno, no hemos tenido todavía este caso. Sí hemos tenido gestantes que, bueno, se manejaban en conjunto con ginecología. Bueno, ellos hacen lo que es la valoración de la viabilidad del feto, ¿no? Y si en un momento requiere o no requiere una cesárea temprana o no, pues, ¿no? Muchas veces nosotros, bueno, siempre se hace el manejo en conjunto, ¿no? Con ginecología y con pediatría, ¿no? No hemos tenido todavía ese tipo de casos, ¿no? De igual manera, lo que te mencionan, pues, en un paciente, pues, que está en ese sentido grave, pues, es terminar el producto, pues, ¿no? Va a generar mayor compromiso. Debe ser una situación muy delicada, ¿no? Todavía no lo hemos tenido, ¿no? Porque generalmente las gestantes que han venido no han venido con síntomas graves, han venido con síntomas entre leves y moderados, ¿no? Que tranquilamente terminaban su gestación con tranquilidad y no ninguno de ellos por lo menos hemos tenido con signos de gravedad. Si nosotros vemos epidemiológicamente, bueno, los que estamos de repente un poco más, digamos, con mala suerte o que tenemos más predisposición a infección son los varones, ¿no? Y esto también lo han descrito que es debido a los andrógenos, ¿no? Entonces eso tiene es un factor, el tener andrógenos es un factor también de tener un poco más de predisposición a la forma grave de la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces por eso que en lo que nosotros tenemos de pacientes graves intubados en nuestra UCI, por ejemplo, las mujeres son casi el 30%, ¿no? 30%, 25 a 30%, y esto es, ¿no? O sea, la mayoría de pacientes son varones, ¿no? La mayoría de pacientes. Es preocupante también porque también estamos viendo mucha gente joven ya con problemas intubados, ¿no? Eso es lo preocupante porque este virus, o sea, es algo cambiante, ¿no? De repente hace un mes decía, no, un joven que se va a enfermar, ¿no? Que va a llegar a la paciente grave, ¿no? Pero tenemos cada vez más jóvenes, o sea, jóvenes de 30, 33, 35 años intubados, ¿no? Ese es. Doctor, en cuanto el uso de la caja para intubación, ¿usted tiene algún conocimiento o de repente dentro de su experiencia o algún estudio de ventajas versus uso de caja versus intubación convencional, ¿no? Sin caja? Claro, lo que nosotros hemos compartido en la experiencia y también en las discusiones con otros colegas también de otros países, ¿no? Lo de la caja fue una novedad, ¿no? Por los amigos de Corea, ¿no? Entonces, luego acá en Sudamérica, los que de repente aplicaron un poco más de experiencia en lo que es la caja son Colombia, ¿no? En Lima yo sé que sí, en el caso del Hospital Hipólito Unanue hay mucha gente que está haciendo los procedimientos con la caja. Lo que eso sí se ha visto un beneficio es en que te disminuye el contagio, ¿no? del aerosol que pueda hacer el paciente. Pero operativamente muchos de los colegas no le han visto un beneficio operativo, ¿no? Operativo, en el sentido de que es dificultoso, ¿no? Como inclusive la caja en un inicio era cuadrada, ¿no? Como una caja normal, pero ahora inclusive hay muchos colegas que han hecho una variación de la caja, ¿no? Le han dado pues un biselado, ¿no? Como para tener mayor visión, ¿no? Y bueno,
quienes hemos usado el EPP pueden dar fe de que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Y si en el momento también de la intubación empiezan a empañarse tus lentes, tienes un casco con un visor ya muy deteriorado, es bien difícil. Otra cosa que también los coreanos mucho increpaban ahí, también los españoles que también, algunos también utilizaban la caja, que al final tampoco no le dieron mucha utilidad, era de que bueno, si uno tendría que intubar con eso, lo ideal sería intubar con videolaringoscopio, ¿no? O sea, porque te hacía que tú no agaches mucho la cabeza, ni tampoco tengas tanta dificultad en la visión, ¿no? Entonces veías el videolaringoscopio y tenías un mejor panorama para intubación. O sea, la caja estaba hecha más que todo para aquellos operadores con videolaringoscopio. Pero aquí en el Perú tiene videolaringoscopio, ¿no? O sea, son pocos los hospitales que tienen. Entonces, si tienes una laringoscopio normal, que inclusive tienes que encorvarte y encima de eso tener la dificultad de la geometría de la caja, es bien difícil, ¿no? Es más, hasta ahora ya nadie lo habla, ya nadie lo menciona, ¿no? Nadie menciona su utilidad ahorita. Así es así que parece que ha llegado un momento en que se han dado cuenta de lo que usted dice, que en el hospital que nosotros estamos, inclusive hemos recibido donaciones de esa caja. Entonces, pero no, o sea, ya la están regalando. Ya la, sí. Se supone que dentro de la intubación uno lo que trata, como usted bien lo dice, es tratar de evitar la aerosolización de nuestro, tanto del médico como del personal que está junto a nosotros apoyando en la intubación. Y sin embargo, esto de la caja, y por lo tanto la intubación debe ser rápida. Por alguien que se espera, lo más rápido posible. Se puede hacer en menos de un minuto, se tiene que hacer en menos de un minuto. Y al primer intento. Y al primer intento. Y entonces con la caja se ha visto que ha habido más tiempo y se ha visto que se ha habido más problemas de frustraciones, ¿no? De intubaciones frustrantes. Por lo tanto, quien se ha perjudicado es el paciente al final, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, sí, definitivamente. Considero de que esta charla ha sido muy productiva. Yo creo que todos los que hemos estado conectados y todos los colegas han visto pues que pueden ahora hacer su manejo y guiarse de todo lo que nos ha dicho. Usted nos ha llevado desde la fisiopatología, de los estadios de la enfermedad, sabiendo de que este estadio 3 es el más, donde hace la tormenta de citoquinas. Hemos visto esto, algo que nos llamó la atención sobre este principio de los 4 tempranos, muy interesante, y que ese principio de los 4 tempranos, el más importante es el de tratamiento temprano, y que el tratamiento temprano no lo cumplimos a veces no porque no queramos, sino porque a veces hay deficiencias en todos nuestros hospitales de logística. Vemos inclusive que la gente está yéndose a Lima, a otros sitios a comprar los medicamentos, porque no tenemos medicamentos, y ya es problema de que todo el sistema de salud no ha sido pues el adecuado desde hace años, y esta pandemia nos ha agarrado prácticamente desarmados, ¿no? Así nosotros, por ejemplo, estamos mandando a comprar ivermectina. Sí. No tenemos ivermectina. O sea, el paciente llega, primero tome su ivermectina, o sea, compra su ivermectina, ¿no? Si no, no podemos dar. Otra cosa también que me olvidé de mencionarles es acerca de cuando uno está intubando, es bueno que ustedes en sus emergencias tengan dispositivos supraglóticos, ¿no? Es muy importante eso, es muy importante, porque sí se ha visto, y te lo recomiendan también las guías y los expertos, es que si tú a la primera intento no lo intubas, supraglótico, ¿no? Supraglótico, o sea, no vas a perder tiempo en intubar otra vez, ¿no? O sea, supraglótico hasta que ya de repente el paciente esté un poco más relajado y ya lo puedas intubar otra vez, o venga otro experto, ¿no? Claro, eso faltó mencionar. Claro, sí, inclusive ha habido casos de pacientes, hay supraglóticos de segunda generación, ¿no? Que eso, por ejemplo, deberíamos tener todo lo de la emergencia, que inclusive se pueden conectar al ventilador mecánico, ¿no? Entonces te pueden dar esa chance hasta que venga de repente alguien más capaz,
o mayor entrenado, ¿no? Pero eso debemos tenerlo siempre. Bueno, esta pandemia nos está enseñando poco a poco cómo debemos manejar, y en el tiempo vamos a ir conociendo más a este virus, ¿no? Y cómo se va presentando. Y como usted lo dijo, no sabemos si de repente para el otro año, para noviembre, que salga la vacuna, de repente este virus ya mutó y esa vacuna de repente no nos sirve. O sea, podría darse eso, ¿no? Hasta eso podría darse. Entonces, si hablamos así en términos generales, no tenemos hasta ahora, todos son estudios. O sea, no tenemos nada verdaderamente que nos dé algo contra este virus. Si nosotros estamos haciendo el mantenimiento y estamos tratando de resolver el problema del paciente que viene en distrés respiratorio, y echamos mano de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que ha sido adaptada para el COVID-19, y todo lo que hacemos es, después de mañana sale otro. Ahora, inclusive, la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, no sé si habrá sido un atrevimiento u otra caída más de la Organización Mundial de la Salud, que llegó a decir que los pacientes asintomáticos no son contagiantes, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? No sabemos ya, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el camino hay cosas buenas, y que de repente ese triaje que nosotros hacemos, que es donde nuestros médicos generales trabajan y que debemos de capacitarlos bien, sería muy bueno de que esos triajes se manejen adecuadamente con un protocolo. Un protocolo, como usted dijo, con esa escala News que se vio en México, y también con el CUR 65, o sin tener un análisis, con el cuadro clínico nada más, que es fácil. El 65, ¿no? Es bien rápido, se hace el News 2 y el CBR 65, y tranquilamente puedes estadificar a tu paciente, ¿no? Eso también es algo que nosotros estamos un poco no obviando, ¿eh? El triaje en este tipo de pacientes no lo estamos haciendo de repente como debe ser, ¿no? Sí, inclusive si ustedes ven los protocolos del MISA, no te lo mencionan. No te lo mencionan porque es algo que no lo hacemos. O sea, prácticamente estamos esperando a que el paciente llegue grave, darles oxígeno y intubarlo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, no valoramos eso, ¿no? Porque de repente hay pacientes que pueden ser tratados en casa, ¿no? Claro, o pacientes que... Sí. Y lo importante es la identificación, ¿no? O sea, si uno tiene ojo clínico, sabe, este paciente va a ir mal, ya, me lo llevo, ¿no? O ya vas preparándote para eso, ¿no? Para eso sirve el triaje. Claro, y con esto aplicamos pues lo que nos dieron los chinos de los 4 tempranos, ¿no? Al final. Exacto, entonces, exacto. Sí. Muy bien, doctor, entonces, en aras del tiempo, y agradecemos a usted en nombre del Consejo Regional 9 y el decano, el doctor Julio Torrechán, por su disertación y por habernos dado este tiempo para poder darnos luz sobre elementos necesarios para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los asistentes. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.